La función implícita, la vimos de una función de R2 a R3, vimos una función implícita en general, ¿cierto? Y podemos ver una tercera forma del teorema de la función implícita, que va a estar dado de esta forma. Vamos a considerar una función Z1, que va a ser igual a f de x, y, u y v, y un Z2 que va a ser igual a g de x, y, v. Consideremos un punto en R4, que va a tener 4 coordenadas, x sub 0, y 0, u 0 y v 0, un punto tal que las dos ecuaciones son iguales a 0, las dos son iguales a 0. Entonces, vamos a suponer que en una bola B, en R4, de centro P, las funciones f y g tienen derivadas parciales continuas. Sus 4 derivadas parciales tienen que ser continuas. Fíjense que es el mismo teorema, pero ahora estamos en R4, antes teníamos en R2, después lo generalizamos a cualquier dimensión, y en particular lo vamos a ver en R4. Ahora, si tengo que todas las derivadas parciales son continuas, podemos calcular el jacobiano. Si el jacobiano de f de g a de u de b en p es distinto de 0, entonces la expresión es f de x y v es igual a 0 y g de x y v es igual a 0. Definen funciones implícitas u y v definidas en una vecindad del x0, las cuales tienen derivadas parciales continuas en b que se pueden calcular con las fórmulas siguientes. Bueno, ahí las vamos a ver. O sea, fíjense que ahora tenemos funciones de R4, ¿cierto? De R4 a R, tal que cumplen las mismas condiciones anteriores. Necesito que las funciones sean derivables, las derivadas parciales sean continuas, y voy a determinar entonces ahora que el jacobiano, y eso vamos a ver esto en la siguiente página, ¿qué significa este jacobiano? Tiene que ser distinto de 0. Si es distinto de 0, entonces las expresiones f y g igual a 0, se pueden despejar las variables u y v de ese sistema de ecuaciones. Porque esta es una ecuación, la f es una ecuación igual a 0, y g igual a 0 es otra ecuación. Entonces tengo un sistema de ecuaciones, tengo 2 ecuaciones y 4 incógnitas. Entonces podemos despejar la función, la variable u y la variable v en función de las variables x e y. Y entonces vamos a definir que van a estar definidas en una cierta vecindad cercanas al punto fijo x sub 0 y 0. Y las derivadas parciales van a ser continuas y se van a calcular así. No sé si se ve bien, pero aquí el de x a de y a de xy, que fíjense que es como lo mismo que teníamos aquí sobre el jacobiano. Tengo dos funciones y tengo dos variables abajo. Va a ser esto, el jacobiano va a ser el determinante de esta matriz. El determinante de la derivada parcial de la primera función con respecto a la primera variable, y la primera función con respecto a la segunda variable, y abajo, la fila de abajo es con respecto a la segunda función, la derivada con respecto a la primera y a la segunda variable. Esto es un jacobiano, ¿cierto? Que se va a anotar así, que fíjense que aquí están anotadas o determinadas las coordenadas funcionales, ¿ya? Y las variables donde yo quiero derivar. Entonces, esta notación se resume para calcular el determinante. Y lo que nosotros queremos calcular para el teorema de la función implícita son las derivadas parciales. Y las derivadas parciales van a ser así. Puedo calcular la derivada de u con respecto a x, la derivada de u con respecto a y, la derivada de b con respecto a x y la derivada de b con respecto a y. Tengo dos funciones u y b, ¿cierto? Pero u depende de x e y b depende de x e y, así que necesito calcular 4 derivadas parciales. Y estas derivadas parciales van a ser igual a menos el jacobiano de f y g con respecto a xb partido por el jacobiano de f y g con respecto a u y b. Ese es de u a de b. La derivada parcial de b con respecto a x va a ser igual a menos el jacobiano de f y g con respecto a v partido por el jacobiano de f y g partido por v. Y así sucesivamente puedo encontrar las 4. ¿Ya? Entonces,
es un poco gigante, tedioso, pero nos va a servir para poder después hacer un cambio de coordenada, cambio de variable, ¿cierto? Para lo que viene. Así que por eso es bueno tener este manejo de cómo calcular los jacobianos y usar el teorema de la función implícita. Entonces, vamos a tener un ejemplo. Consideremos f de x y u y b de esa forma. X por exponencial de u más b más v menos 1 igual a 0. Y la función g, que va a ser x y v, ¿cierto? Partido por y por exponencial de u menos b menos 2v menos 1. Está fija un punto fijo, el p, ¿cierto? Que va a ser el 1, 1, 0, 0. Y entonces dice, determine las derivadas parciales de f y g y calcule el jacobiano de f, g a de u a de b. Esa es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo calcularíamos las derivadas parciales? Bueno, las derivadas parciales están dichas aquí. Entonces, voy a calcular las derivadas parciales de f y de g. Entonces, necesito calcular el de f a de x, ¿cierto? El de f a de y, el de f a de u y el de f a de b. Perdón. Y por otro lado, tengo que hacer lo mismo con el g. Entonces, tengo las funciones f de x, y, u y b igual a x exponencial de u más b, ¿cierto? Más v menos 1. Y tengo g de x, y, v igual a y por la exponencial de u menos b menos 2v menos 1. Esas son las dos funciones. Entonces tendríamos que calcular las derivadas parciales de f y de g. Eso es lo primero. Entonces, ¿qué sería la derivada de f con respecto a x? Si vemos mi función, ¿cierto? Tengo la primera parte, solo tengo x. Y entonces me va a quedar la derivada de f con respecto a x, será exponencial de u más b. Tome que exponencial de u más b. Y todo lo demás es 0. Porque si vemos la función f mayúscula, tiene variables x, y, u y b. Así que todas ellas son variables independientes. Entonces, si yo derivo con respecto a una variable, las demás son 0. Si ahora derivo con respecto a y, fíjense que el f no tiene y. Así que el de f a de y es igual a 0. Ahora el de f a de u. El de f a de u tengo exponencial de u más b más v menos 1. Así que la derivada con respecto a u va a ser x por la exponencial
de u más b, ¿cierto? Porque la derivada del exponencial es la misma, por la derivada de u dentro del exponencial, que es 1. Así que si quieres le podemos poner el 1 aquí, pero está multiplicado, así que va a ser lo mismo. Más, y al lado decía v. Entonces la derivada con respecto a u va a ser b. Menos 1, si la derivada de 1 es 0. Y por otro lado, la derivada de f con respecto a b va a ser igual a x por la exponencial de u más b, ¿cierto? Por el 1, que es la derivada con respecto a b, más v, que en realidad ahora sería u. Entonces ahí tengo las derivadas parciales de f con respecto a x y u y v. Ahora necesito calcular la derivada de g con respecto a x, a y, a u y v. Fíjense de que la función g es súper parecida a la f. En este caso es y por la exponencial de u menos b menos 2v menos 1. Así que la derivada con respecto a x, no hay x, ¿cierto? No hay ninguna x. Entonces la derivada es 0. El de g a de y va a ser igual a exponencial de u menos b, que es la única parte que hay y. El de g a de u va a ser igual a menos, bueno, vamos a poner así, y por la derivada de la exponencial u menos b por la derivada de b, que en este caso es menos 1, ¿cierto? Menos 2, la derivada de u es 1 por b. Y el de g a de b va a ser igual a y por la exponencial de u menos b. Ah, me equivoqué arriba, es 1, ¿no? Profe, debería ser 1. Sí, y acá abajo es menos 1. Menos 2u. Eso. Ahí sí. Pues ahí tengo las 4 derivadas parciales. Y me preguntaban que tenía que calcular el jacobiano. El jacobiano de f de g a de v. Voy a calcular el de fg de uv. Entonces, esto de aquí va a ser igual a de f a de u por dg a de u de f a de v y dg a de v. Bueno, es el determinante, así que esto se hace así. Es el jacobiano. Y de f a de u era, parece que no voy a tener espacio. El de f a de u, voy a tratar de escribirlo aquí lo más chiquitito posible. El de f a de u es x por la exponencial de u más b más b. Entonces me queda x por la exponencial de u más b por 1, que es eso mismo, más b. El de f a de b es x por la exponencial de u más b más u.
X más B. Y quiero hacer X por la exponencial de U más B más B más U. Ya. El de G a de U es I por la exponencial de U menos B menos 2B. Es I por la exponencial de U menos B menos 2B. Y este es I por la exponencial de U menos B menos 2U. ¿Cierto? Vamos a ver. Es menos 2. Entonces aquí hay un menos. Menos. En la última derivada que puso no falta ese mismo, no me pesque, no me pesque. Falta el menos, ¿cierto? Ya lo puse. Ya, y entonces ahora hay que multiplicar. Quizá evaluarlo en el punto sea más rápido y más fácil. Tengo que evaluarlo en el punto en el 1, 1, 0, 0. En el 1, 1, 0, 0. Fíjense, si el X es 1, el U y el B son 0. Entonces me queda 1, 1, 1 y menos 1. Entonces me va a quedar la derivada de F, de G, o sea, el jacobiano, de V en el punto 1, 1, 0, 0 va a ser igual a 1, 1, 1 y menos 1. Fíjense, tengo que evaluar y reemplazar los valores X vale 1, Y vale 1, U vale 0 e Y vale 0. Así que lo que está arriba de la exponencial es 0, así que me queda 1. Los D y los U son ceros. Y me queda el X y el Y es 1. Entonces me queda 1, 1, 1 y menos 1. Sí. Y este determinante es menos 1, menos 1, menos 2, que es distinto de 0. Así que ahí está el jacobiano. ¿Dudas? Más que nada hay que tratar de hacerlo, ¿cierto? Bien, no confundirse. Y bueno, podríamos haber hecho la multiplicación aquí, el determinante, ¿cierto? En forma general, de quedar una cosa gigante, pero la pregunta no es calcular el jacobiano en cualquier punto, sino el punto 1, 1, 0, 0. Así que para reducir cálculos, uno puede tomar y reemplazar los valores aquí en este momento. Y entonces en el otro paso me sale de inmediato el jacobiano que yo quiero. ¿Dudas? Todo bien acá. No, profe. Ya. Estoy buscando otro ejemplo.
Ya, vean este ejemplo ahora. Igual tenemos poquito tiempo, pero piensen en esta función. F de x, y, u y b es igual a u menos b más 2x menos 2y. Y el g de x, y, u, b igual a 3u al cubo más b al cubo menos 5x cuadrado más y al cubo. Entonces yo quiero calcular el de f g a de v. Primero tengo que ver eso, cuándo es distinto de cero, porque el teorema dice de que el jacobiano es distinto de cero, para poder encontrar las derivadas parciales. Bueno, traten de hacer eso. Es decir, lo que estoy diciendo yo es que quiero esto, ¿cierto? Entonces el determinante es la función f con respecto a u, y si yo derivo aquí la función f con respecto a u es 1. Ahora la derivada de f con respecto a d es menos 1. La derivada de g con respecto a u es 3 por 3 son 9 u cuadrado. Y la derivada de g con respecto a b son 3b al cuadrado. Entonces, esto es 3 por 3b cuadrado más 9u cuadrado. Entonces, ahora quiero saber para cuándo esos valores, eso es distinto de 0. ¿Eso se podría resolver? O cuando podemos ver también al revés. Cuando esto se hace 0. El que sea distinto de 0 es medio complicado, ¿cierto? Pero podemos pensar cuándo se hace 0. Para poder descartar esos valores. ¿Cuándo se hace 0? ¿Cuándo se hace 0 eso? Fíjense que tengo dos números al cuadrado, así que en realidad eso siempre va a ser positivo. La única forma que sea negativo quiere decir de que el u sea igual a b y que sea igual a 0. Así que para el punto x, o sea, u y b distintos del 0, entonces se cumple que el jacobiano es distinto de 0. Y podemos calcular sus derivadas parciales. Entonces mi pregunta iba a quedar ya de tarea porque ya no tenemos clase, no tenemos hora. Calculen el du de i y el dv du de i y el dv de i. ¿Cuánto será? Por el teorema, esto es igual a menos df dfg a di a b partido por dfg a duv. Ese es el du de i. Así que la pregunta es saber cuánto vale. Y el otro también se puede calcular, ¿cierto? Haciendo el cambio de coordenadas que necesitamos. Ya lo dejamos hasta aquí, ya, que tengo una reunión ahora.
Nos vemos, que estén bien. Nos vemos mañana. Mañana tenemos clase. Chau, Chau, profe, que estén bien. Gracias. Profe. chau, Chao, profe. chau.